Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Espero que esta semana esté siendo pues muy positiva, y sobre todo que podamos estar o seguir en conexión con el Señor. Muy bien, como siempre, saludamos a personas que están en la reunión y siempre mandamos un saludo a los que verán el video. Les agradecemos por eso. Es un privilegio poder compartir un poquito de la palabra. En esta ocasión vamos a hablar alrededor de los 10 mandamientos. Hemos puesto el título, el preámbulo de los 10 mandamientos. Eh, bueno, sí, lastimosamente hemos visto los 10 mandamientos en paredes, ¿verdad? En ciertos como adornos religiosos, y esto nos da la impresión de que estos mandamientos estaban en cierta manera aislados. Y la verdad es que no, la verdad es que el capítulo de los 10 mandamientos es el capítulo 20 del Éxodo. Y como siempre, siempre insistimos y siempre vamos a insistir, la Biblia se debe leer en orden, en su contexto. Entonces, bueno, hay 20 capítulos ahí de información, de narrativa. Muchas de estas ideas son conocidas, ¿verdad? El Éxodo, el faraón, todo eso, las plagas, y hay muchos otros detalles, y no quiero dar mucha introducción, digamos, sobre el Éxodo en general, pero el punto es que los 10 mandamientos, esas 10 ideas que el Señor da, no están de una manera aislada. Y hoy vamos a ver el preámbulo de esos. Y como siempre, vamos a sacar principios interesantes para nuestra vida. Y primero Dios, bueno, el nombre, ¿verdad? De esta iniciativa, una opción más. Esperamos que esta sea una opción más para la vida cristiana de los que escuchan, un ánimo más, una pastillita más de todo lo que el reino de Dios está haciendo o se está haciendo dentro del reino de Dios y la iglesia, ¿verdad? Así que bueno, vamos a Éxodo 20 y vamos a leer, en realidad vamos a leer en Éxodo 29, porque dije que Éxodo 20 es precisamente el texto de los 10 mandamientos. No nos vamos a concentrar en los 10 mandamientos, sino en el preámbulo, en la escena que está antes, en el capítulo 19. Y quiero que se imaginen, llegando al capítulo 19, que se imaginen a esta gente, y quisiera que se imaginaran a millones de personas, porque pues eran millones de personas que estaban caminando juntos, eh, ordenados por Moisés, por líderes que él había puesto. A veces cometemos el error de pensar de que el pueblo de Israel iba como que fueran ovejitas así a la deriva, ¿verdad? Pero no, o sea, tenían un orden, iban, no solo un orden, sino que de repente ya tenían una organización militar, ¿verdad? Y bueno, iban avanzando en su camino, y Dios de repente le dice a Moisés, mira, en el monte Sinaí yo me voy a encontrar contigo y con el pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a capítulo 19, Éxodo, capítulo 19, eh, versículo 4, vamos a empezar. Dios le habla a Moisés, ¿ok? Ya estamos en Sinaí, en el monte Sinaí, y, y esta idea de la montaña, ¿verdad? Es interesante en la Biblia, y Moisés ya está en este monte. Y Dios le dice algo en el versículo 4, ¿ok? Le dice, estoy leyendo de la Reina Valera 60. Dice, vosotros o ustedes
vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ok, aquí es parte del preámbulo, ok, de los 10 mandamientos. Aquí el Señor da una imagen. Es primera vez que dice esa imagen. En realidad, si uno está leyendo el Éxodo y bueno, este bagaje lo tengo porque estuve leyendo el Éxodo y voy escribiendo unos resúmenes poco a poco, bien lento, como de manera personal. Eventualmente los voy a subir ahí a un blog que tengo por ahí, pero por eso es que he estado leyendo. No quiero yo que piensen que, que leí los 20 capítulos hoy, ¿verdad? O esta semana o ayer para prepararme para hoy. Esta dinámica de leer la Biblia debe ser algo constante y si uno es constante, de repente uno ha leído un montón. Muy bien, entonces es primera vez que usa esta imagen de que dice que los tomé sobre alas de águila. Esa es una imagen bien poderosa. A mi esposa le encantan los pájaros y cuando a mí viendo Instagram me sale algún águila que va volando o está cazando, se lo paso y siempre nos asombramos, ¿verdad? El águila es fuerte, es ágil, ¿verdad? Su vuelo es altísimo, ¿verdad? Y entonces ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en servidumbre, estaba en opresión, y Dios dice que los llevó como en alas de águila. Esto es importantísimo para el preámbulo de los 10 mandamientos. Y es importantísimo para los mandamientos en nuestra vida, porque nosotros tenemos que saber que los mandamientos que Dios nos da no nos lo da solo porque sí. Es decir, cuando escuchamos mandamiento, a veces pensamos como en algo bien estricto, en algo como una regla que hay que seguir, como que fuera una escuela, ¿verdad? Uno va a la escuela de niño, a veces ni entiende qué está haciendo ahí, y solo pues sí, se hacen las cosas porque así son, ¿verdad? Se hacen las cosas porque sencillamente eso es lo que se hace. Pero con Dios los mandamientos tienen un preámbulo y el primero o uno de los aspectos importantes del preámbulo es nos ha traído sobre alas de águila. Y yo espero de que cada uno de los que estén escuchando esto puedan pensar y puedan reconocer cómo Dios nos ha traído sobre alas de águila. No nos ha desamparado, nos ha llevado más allá de lo que nosotros pensamos, nos ha perdonado más allá de lo que nosotros consideramos. Nos ha tenido en posiciones, circunstancias mejores de las que nosotros pensamos. Las cosas nos han salido mejores de las que tendrían que haber salido. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. Y, y estoy hablando en el día a día, ¿verdad? Y ya sin mencionar las cosas espirituales. Si nosotros nos consideramos cristianos, eso significa que reconocemos que nuestra alma estaba perdida y el Señor en su misericordia nos ha salvado. El Señor en su misericordia nos ha limpiado, ¿verdad? Y es en esa dinámica, es en esa relación que llegan los mandamientos, los 10 mandamientos. Entonces ese preámbulo es un preámbulo de ternura, es un preámbulo de amor, es un preámbulo también de poder de Dios en nuestra vida. Eh, todos tenemos nuestras luchas, y espero yo de que los que están escuchando eso puedan decir con certeza, el Señor me ha ayudado a vencer mis pecados. Y cuando decimos eso, una y otra vez, aquí lo hemos visto, ¿verdad? No significa que no caemos, no significa que no luchamos, no significa que no pecamos, pero sí significa que avanzamos. Sí significa que hace 6 meses yo estaba en una situación y hoy he vencido, ¿verdad? Y entonces todo eso pues significa que el Señor en su poder nos ha llevado de un lugar a otro. Ellos estaban en Egipto, estaban bajo opresión, estaban trabajando, no tenían una nación,
no estaban viviendo la promesa que habían recibido como Israel. Y hoy, ¿verdad? En el capítulo 19 están en esa posición. Muy bien. Entonces, esa primera frase, que el Señor nos ayude, nos ayude a impregnar esa imagen en nuestra mente siempre que damos un águila, nos podemos recordar, ¿verdad? De esta realidad. Vamos a movernos al versículo 9, 19:9. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Aquí viene otra imagen, una nube espesa. Yo creo que a nadie de nosotros se nos ha aparecido Dios en una nube espesa, ¿verdad? Yo creo, y bueno, en la Biblia pues hay muchas circunstancias donde Dios se aparece y hay temor. Pues claro, hay temor, eh, a veces, y esto es algo importante de esta enseñanza, de que a veces pensamos o consideramos a Dios solo como ese Padre amoroso, solo como ese Jesús con los brazos abiertos, y se nos olvida ese Dios que es tan santo, es tan grande, es tan ajeno a lo humano, que si se acerca al humano hay un peligro para el humano. Y es precisamente el preámbulo que vemos aquí. Entonces le dice que en una nube espesa, ¿ok? Eh, Versículo 12, saltémonos al 12, y dice: Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Había un peligro real por esa presencia de Dios que iba a bajar a hablar con Moisés, ¿verdad? Y hablar de los 10 mandamientos. Por eso es el preámbulo, ¿verdad? Vamos a saltarnos al 16, ¿ok? Y vamos a leer esto detenidamente. Dice: Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta imagen es el preámbulo de los 10 mandamientos. Es una imagen, no es una imagen, es un momento, de relámpagos, de truenos, de sonidos, de temblor, y la gente estaba estremecida y tenía temor. Em, yo creo que ese tipo de circunstancia es extraña. Y yo no dudo que haya alguien que en los planes de Dios haya vivido algo como real o literal, así como que haya sentido algún tipo de trueno, algún tipo de momento intenso donde la presencia de Dios se haya hecho real o palpable. Lo que sí sé es que Dios nos permite estar en momentos donde lo único que nos toca es tener miedo. Estoy hablando de circunstancias como enfermedad, como accidentes, como temor de peligro, ¿verdad? Em, y, y esto tiene que ver con la fe con la que nos manejamos en las circunstancias de la vida, porque uno puede decir: no, pero, o sea, hay personas que no creen en Dios, que pasan esas cosas y no tienen nada que ver con Dios. Sí, o sea, puede ser, pero aquí, en este espacio, hablamos desde la fe y hablamos desde la perspectiva que Dios está interesado en mí, está interesado en ti, y que las circunstancias que Él permite en tu vida y en mi vida tienen un propósito. Y que cuando viene una circunstancia de peligro, cuando viene una circunstancia donde yo estoy estremecido, donde tengo miedo, donde hay un inminentemente hay algo donde yo pueda tener, eh,
o que se me cause algún tipo de dolor o que se me cause a mí algún tipo de situación donde yo no tengo control. Ahí considero yo que es el preámbulo de los mandamientos. Y es donde lastimosamente como humanos de repente tiramos la mirada al Señor y decimos, ok, ok, Señor, yo te escucho, ¿qué querés de mí? ¿Verdad? Salen frases así, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que querés que yo entienda? Ayúdame. Y de hecho uno lo dice porque quiere que ya se acabe la prueba o que ya se acabe la circunstancia, eh, ¿verdad? Y bueno, Dios es Dios, ¿ok? Una vez más, alguien puede decir, bueno, eso son circunstancias humanas. Sí, puede ser, uno puede tener esa perspectiva, pero la perspectiva en este espacio es que Dios lo está haciendo, que Dios está interesado en hacer algo en mí y si nos topa a la pared de alguna manera, es porque Él quiere un preámbulo para decirnos algo y para que hagamos algo, ¿ok? Y es precisamente lo que pasó con el pueblo de Dios. Muy bien. Dicho eso, que es algo de lo más importante que quería decir, pasemos al versículo 20 ya y vamos a explorar las primeras palabras justo antes que se enlistan los 10 mandamientos. Versículo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, miren lo que empieza a decir, yo soy Jehová, Dios. Eso es lo primero que dice. Esto es bien interesante porque el preámbulo de los 10 mandamientos tienen que ver con el Señor diciendo, mira, yo te quiero recordar quién yo soy. No quiero decirte de un solo lo que quiero que hagas, sino que quiero que sepas quién soy yo. Yo soy el Señor. Yo soy Jehová, es la palabra que usa la Reina Valera. Eh, el Señor es ese que no tiene nada que ver con este mundo. Es de hecho el creador del mundo, es el creador del universo. Pero el Señor no solamente es ese creador que tiene el poder de hacer los cielos y la tierra, que tiene el poder de manejar, que tiene el poder de soberano, ¿verdad? Sobre todo lo que sucede, no solo es ese, es también el Dios que decidió allá en Génesis 3, cuando había pecado Adán y Eva ya, es el que decidió no aparecerse con relámpagos y truenos, sino que decidió caminar en el jardín. Dios sabemos que no es hombre, ni humano, pero en ese jardín él decidió caminar y decidió que Adán y Eva lo percibieran caminando y ellos tuvieron miedo porque habían pecado. Entonces, este es el Señor. Y, y hablando de cosas prácticas, yo siempre en mis luchas, y voy a hablar específicamente a lo largo de mi vida con la lucha con la pornografía, yo muchas veces decía, yo no puedo creer lo bajo que estoy haciendo, ¿verdad? Y, y el Señor que yo conozco, y el Señor que vive en mí, y el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que no solo produce esos relámpagos y truenos, sino que está en medio de esa grandeza. Y yo aquí, tan bajo. Y eso lo podemos llevar a otras instancias, ustedes personales, ¿verdad? En sus propias cosas. Cada quien conoce sus luchas. Pero también lo quiero llevar a, como otro ejemplo, usando otro ejemplo, al ejemplo del amor. La Biblia y el Nuevo Testamento específicamente es claro que el amor es la marca del cristiano. Y si nos evaluamos, nos cuesta amar. Nos cuesta amar cuando salimos a la calle, cuando vemos necesidades. Nos cuesta amar a nuestra familia. Nos cuesta amar cuando otros tienen necesidad. No nos cuesta reconocer cuando yo tengo necesidad, ¿verdad? Y necesito que me amen. Ahí no cuesta nada, ahí lo vemos clarito. Pero cuando nos toca a nosotros, no decidimos amar. Y eso también tiene que ver con los mandamientos y también tiene que ver con este preámbulo. Y entonces, regresando a lo que estamos hablando, dice, yo soy el Señor. Y dice algo más.
Dice, yo soy Jehová tu Dios, y dice que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Ok? Este no es un Dios que se presentó de manera abstracta. No es un Dios que yo sentí en una iglesia, en un tiempo de alabanza, y dije, Señor, este es tú. No es un Dios que yo sentí estando en un grupo o estando en un espacio así, en una canción, en un evento. A mí me gusta usar el ejemplo del Santísimo, ¿verdad? Para los católicos, porque sé que es un espacio, pues, donde se es búsqueda, y no estoy criticando ese espacio, pero lo que estoy diciendo es que no solo es, el Señor no es ese que se siente ahí, el Señor es ese que ha hecho algo, ¿ok? Y a ellos les recuerda, miren, yo soy el que los saqué, recuérdense cómo estaban, recuerden cómo el faraón no quería dejarlos ir, recuérdense de todo eso, y yo soy el que los saqué, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. Y una de las realidades que ha pasado en nuestra vida es que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y si yo me considero cristiano, puedo decir que estoy vivo. O sea, había una muerte y de repente hay vida. Y es Dios quien ha hecho eso. A esa realidad espiritual se le pueden agregar otras. Era yo el que no encontraba propósito y hoy tengo un propósito. Era yo que no le hallaba a la vida y hoy le he encontrado camino a la vida. Era yo el que no lograba salir de esa depresión y soy yo hoy que puedo decir que estoy saliendo de la depresión. Era yo el que era adicto a la pornografía y puedo decir que he vencido a la pornografía, ¿verdad? Era yo el que tenía esos deseos, ¿verdad? Cualquiera que sea, y puedo decir hoy con confianza, deseo más a Dios que al pecado. Es Dios quien lo ha hecho, ¿no? O sea, uno decide, sí, pero es ese Dios. Y ese preámbulo, ¿verdad? Ese preámbulo de poder de las alas de águila, ese preámbulo de terror, de trueno y relámpago, ese preámbulo del Dios que ha actuado, es el preámbulo de los mandamientos. Vamos a terminar con un eh, versículo 20 del capítulo 20. Esto es después de haberle dicho los 10 mandamientos. eh, Y como había dicho, el pueblo estaba bien asustado por todo lo que estaba pasando. Y Moisés les dice algo y con esto vamos a terminar. Versículo 20 del capítulo 20 dice, y Jehová respondió al pueblo, perdón, y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Ahí está. Hay un propósito para ese temor que el Señor nos hace vivir y es para que no pequemos. ¿Y por qué no pecamos? ¿Porque son mandamientos y son reglas? No, porque Él es el Señor y es el Señor nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto con poder sobre las alas de águila. Muy bien, vamos ahora. Padre, hemos observado este preámbulo de los mandamientos. Queremos reconocer, Señor, en esta noche que solo tú, Padre, nos has llevado sobre alas de águila y nos has sacado de nuestra esclavitud. Nos has llevado de muerte a vida. Nos has dado, Señor, a tu Hijo. Nos has dado tu Espíritu, Señor. Nos has limpiado con la sangre de tu Hijo. Y esta noche, una noche más, Señor, reconocemos eso. Reconocemos también tu grandeza, tu poder. Queremos temerte, Señor. Queremos tener ese temor genuino de saber que tú eres el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Eres tan grande que ni lo podemos imaginar. Ayúdanos, Señor, a reconocer eso. Ayúdanos a dimensionarlo de alguna manera. Y Padre,
así como el pueblo, Señor, de Israel en este preámbulo, nosotros queremos venir con temblor y temor ante ti, Señor, a decirte que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Lo queremos reconocer en esta noche, Señor, y queremos entregar nuestra vida a ti una vez más, un día más, eh, para que tú nos des tus mandamientos y queremos decirte que estamos listos para poder obedecerlos, porque te amamos, porque te tememos y porque reconocemos, Señor, que tú eres Jehová, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.